estaba pensando que sería interesante que nos ayudara el maestro Ricardo Peralta, quien es político, abogado, profesor universitario, subsecretario, ex subsecretario de Gobernación, él que es hombre de leyes, que nos ayudara con este tema que es escabroso. Desde el gobierno creo que no le quieren entrar del todo, a pesar de que la calumnia, la difamación es constante contra la presidenta, desde lo de narcopresidente hasta narcocandidata, desde todo lo que hemos reportado aquí. Ahora que nos difaman y nos calumnian a muchos, me pareció importante hablar de la difamación, la calumnia, como figuras penales, y si debe o no darse un debate serio, contundente, fuerte, para pues que regresen a los códigos penales. Mi querido Ricardo Peralta, gracias por tu paciencia, maestro. ¿Cómo estás? Muy contento, como cada semana, querido Vicente, de estar en esta amplísima audiencia que tienes en Sin Censura. Y este tema es el tema que se tiene que regresar a un gran debate, no solamente en México, un debate internacional. Y decías de estos últimos, estas últimas injurias. Fíjate, hoy es un día especial, aparte de que la doctora Claudia Sheinbaum hoy oficialmente es un año del inicio de su gobierno. Este año este año legal, por llamarle de alguna forma, también ha estado acompañado de una condición que no debemos dejar pasar como simpatizantes, como militantes, como personas que nos gusta el debate, nos gusta el análisis, no solamente político, sino también jurídico. Hoy también es el Día Internacional de la Blasfemia. La blasfemia, que significa que las personas utilicen un lenguaje en contra de lo divino, que eso en su momento en el derecho canónico en la Edad Media fue sancionado penalmente hasta llevar a las personas a la muerte. Coincidentemente se da todo esto, mi querido Vicente, pero hablando particularmente de la calumnia, vamos a empezar por la calumnia. La calumnia es decir o imputar hechos delictuosos a una persona que evidentemente sean falsos. La única determinación de que una persona ha cometido algún delito es una sentencia firme emitida por un juez penal y que esa persona, a partir de esa sentencia, tenga una sanción penal que puede ser privativa de la libertad o puede ser en otros ámbitos. Eso es la calumnia. Y la difamación son también decir hechos falsos, no necesariamente delictivos, y que se difundan a todos los medios de comunicación, ahora las redes sociales. Y tanto la calumnia como la difamación estuvieron presentes y han estado presentes en la vida jurídica del mundo, de los países, de los textos legales, y poco a poco han ido desapareciendo por una motivación también muy noble, muy cierta, que tiene que ver con la libertad de expresión, con el derecho que tienen los comunicadores, la prensa, la libertad de prensa para expresar sus ideas, cosa que no solamente defiendo, que estoy totalmente de acuerdo también, pero una cosa es el rigor periodístico, el periodismo de investigación, los datos corroborados, las probanzas, y otra cosa es utilizar un micrófono, utilizar cámaras, utilizar columnas periodísticas para vivir mintiendo, para vender mentiras. Y eso es una práctica no nueva, no de este sexenio, no de este gobierno, es algo que se ha practicado durante décadas. El costo de la información, el costo de tener ese poder, le han llamado el cuarto poder a los medios tradicionales de información, y por eso desde aquí yo he reconocido tu trabajo, el trabajo de otros compañeros que han impulsado esta nueva forma de comunicación desde estos medios digitales que son mucho más potentes, donde la gente puede escuchar distintas opiniones y donde la gente además pues hemos aprendido
no creernos todo lo que dicen los medios tradicionales. Y de ahí los montajes que las televisoras, que los medios de información no tradicionales, pero que aparecen en redes sociales, han venido creando en virtud de una motivación que es atacar al poder político. Oye, Y maestro, particularmente me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si nos vamos más atrás, vámonos hasta 2006, con la versión del presidente López Obrador, un peligro para México. Y le metieron muchísima lana a propagandas. Recordemos incluso la filosofía de Joseph Goebbels en la época de los nazis, de repetir una mentira, parte de su filosofía y de la doctrina de Goebbels, repetir una mentira hasta que se convierta en verdad. Y eso de un peligro para México lo vimos en videos, en programas de opinión, con sesudos pensadores políticos. Después vino la campaña tremenda también de que si ganaba López Obrador o la presencia de un cambio de régimen nos llevaría a una catástrofe económica. Y que además había en el 2018 un patrocinio directamente de Rusia. Por ahí hizo un video muy simpático el presidente López Obrador en el malecón del puerto de Veracruz, que extraño y quiero tanto al puerto de Veracruz. Un saludo a todos mis paisanos jarochos, porque mi madre era jarocha, mi padre guerrerense, así que yo también tengo sangre jarocha en mis venas. Desde el malecón del puerto de Veracruz diciendo, aquí va a venir ahora a emerger, dijo, el submarino ruso con el oro que están enviándonos desde Moscú, obviamente con todo sarcasmo, por esa versión nueva donde lo han utilizado y de igual forma donde se le involucraba con otros regímenes de otros países como Cuba, Venezuela, etcétera. Esa historia que no se han cansado de repetir. El ataque vaya hasta a su esposa, a sus hijos, particularmente a su hijo menor, que ahora ya es un muchacho de 18 años, pero desde entonces no han tenido la mínima cordura, la mínima dignidad de meterse con los hijos. Yo siempre he dicho que nunca nos podemos meter con los hijos de nadie, sea oye, quien sea. Ricardo, Sí, ya me Ricardo, estabas calentando, no me interrumpas, no es cierto. no, y además estoy pensando que también con con el Poder Judicial podrido, afortunadamente vamos cambiando la cosa, pues también había personajes, en el caso como tú, que también has sido blanco de, pues de estos flagelos, ¿no? De que te inventen cosas, pues se le da entrada a denuncias como la de Federico Doring. Pienso, ¿no? Pienso que también está incluido en esa demanda el hijo del presidente, los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalándolos de criminales, de delincuentes, y también cómo estas oficinas de abogados se han prestado pues, para interponer denuncias sin ton ni son, que muchas veces terminan desestimadas, olvidadas, pero pues me acuerdo de lo que decía el presidente, que lo que no mancha tista. Mira, los que hemos estado en el servicio público, los que hemos participado, estamos expuestos al escrutinio público, sin duda. Todos, ustedes mismos, comunicadores, están todo el tiempo expuestos y también les ha llovido como si fueran servidores públicos. ¿Por qué? Porque han defendido precisamente esta postura de un gobierno progresista como lo fue el del presidente López Obrador y hoy dignamente el de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno. Esto de la difamación, la calumnia y las sanciones penales que había anteriormente en nuestro país, que se quitó hasta el 2007, tienen que ver con una presión internacional, mi querido Vicente. Eventualmente, la Organización de Estados Americanos, que está cooptada por los Estados Unidos, determinaron que en virtud precisamente de la libertad de expresión y de la libertad de prensa,
era necesario que todos los países miembros eliminaran de su legislación todo lo relativo a las sanciones penales, donde se incluía a los comunicadores, precisamente porque se interpretaba como una ley mordaza el tener sanciones penales para poder libremente difundir cualquier noticia. Es una forma de limitar la libre expresión. Ese fue el pretexto, pero la realidad es que la motivación tiene que ver con quiénes son los dueños de esos medios de comunicación, que no les convendría estar sujetos a una persecución penal por parte de cualquier particular, de cualquier entidad gubernamental, en virtud de decir mentiras. Y la colocación de estas políticas internacionales infundieron también a México. México suscribió, estuvo de acuerdo en eliminar la legislación penal relacionada, todo un capítulo que había en el Código Penal de la Ciudad de México y del Código Penal Federal, que eran los delitos contra el honor, cuando el honor tiene una larga data. Estamos hablando prácticamente de 500 años antes de Cristo, estamos hablando de las 12 tablas, estamos hablando de la época griega, donde el honor desde entonces tenía un valor supremo. Bueno, en México todavía fue aplicado en época juarista los códigos de duelos. ¿Por qué? Porque se defendía con la vida el honor de las personas. Era un tema más nobiliario, un tema más social, pero el honor no debe de perder su valor, porque hablas del prestigio de las personas, del buen hacer de las personas, que independientemente de que si tuvieran o no una condición delictuosa o alguna acusación, pues hasta que eso no sea acreditado, y aún siendo acreditado y con una sentencia condenatoria, las personas tienen el derecho a defenderse, sobre todo cuando se ha identificado que muchos medios de comunicación con grandes alcances económicos y gran difusión de notas, con la capacidad de crear campañas mediáticas, no solamente en la prensa tradicional, sino también en las distintas redes sociales, se necesita dinero y se necesita poder para difundir ese tipo de noticias. ¿Por qué? Con el único fin de alcanzar la narrativa y alcanzar eventualmente desgastar para obtener el poder político. Esa es la realidad en términos genéricos. Hay muchas más motivaciones, pero esa es la realidad. Entonces se eliminó de los códigos penales la sanción penal. ¿Qué dejó a salvo esta condición? Solamente la vía civil, el daño civil que sufren las personas, hemos sufrido las personas por ataques y campañas narrativas mediáticas. Son procesos largos, son procesos que solamente llevan a la parte monetaria esa sanción que eventualmente se puede acreditar ante un juez de lo civil. El Código Civil de nuestro país establece precisamente ese procedimiento para ejercitar esas acciones. Yo mismo realicé una acción judicial en contra de Ramón Alberto Garza, precisamente y curiosamente el día de hoy va a ser la audiencia de conciliación en contra de él, de su sobrino Rodrigo Carvajal, en contra de Código Magenta. Los demandé precisamente por daño moral y estoy buscando la reparación del daño, como muchísima gente lo ha realizado en nuestro país. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú decías. Tenemos el derecho de defendernos como ciudadanos, tenemos el derecho, cuando hemos sido servidores públicos, de hacerlo también, porque el hecho de ser servidor público no inhibe tus derechos como ciudadano, no inhibe tus derechos constitucionales que cualquier persona tiene en este país. Tienes una calidad extra de servidor público que te hace tener mayores responsabilidades, pero no disminuye tus derechos. En esa misma condición, yo creo que se tiene que iniciar de nueva cuenta, Vicente, un debate nacional, más allá de los acuerdos que se hayan firmado con la OEA, porque además todavía hay 7 entidades federativas que no eliminaron de sus códigos penales locales la figura de la difamación y la calumnia, entre ellos Nuevo León. Hay varios, son 7 en total. Dije 9, pero son 7. No lo eliminaron porque no quieren. ¿Perdón? Jalisco creo que está en la lista. Ahí fue donde nos demandó el cabrón de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues fíjate, ahí hay 2 condiciones diferentes. Si las personas tienen el derecho a denunciar la comisión de un delito, se tienen que acreditar de una serie de condiciones.
dentro de esas condiciones, que los hechos que se hayan señalado sean ciertos, que exista un rigor periodístico, que se tome en consideración lo que señala la prensa, no como un hecho propio. Cuando se afirman hechos de esa naturaleza y están contemplados en la legislación, por eso es importantísimo que se vuelva a abrir ese debate. Hay quienes han dicho, no, que no se toque ni con el pétalo de una rosa a ningún medio de comunicación. Pues no se trata de buscar una legislación mordaza, no se trata de atacar a la prensa o a la libertad de expresión bajo ninguna circunstancia. Eso soy el primero que defendería esa postura. Se trata de que el concepto del honor, del prestigio, tanto de comunicadores, porque también están sujetos a eso, tú mismo has sido atacado, cientos de youtuberos y de comunicadores, de periodistas como tú han sido atacados. Se trata de tener herramientas, de tener el derecho a defenderte. En este caso es una propuesta, abrir el debate hacia lo penal. Si es cierto, adelante, que se continúe, buscando siempre, insisto, una condición de reparación, una condición de conciliación, si es el caso, y si no, hasta las últimas consecuencias, y que el juez decida. Si hay las probanzas de una parte, hay las probanzas de otra, además, con un nuevo poder judicial que tendrá que utilizar también no solamente esas probanzas, sino el análisis de fondo de lo que están las prestaciones que están solicitando una y otra parte para realmente hacer justicia. No justicia solamente lo que digan los códigos, sino una justicia de las personas que se sienten agraviadas por el exceso en una de sus emisiones en medios de comunicación, insisto, en una cita privada, en una audiencia. Yo creo que esa discusión debe de darse, debe de cambiar la lógica entre la libertad de expresión, entre defender a la prensa responsable, profesional, el rigor periodístico y lo que todo esto significa, y la irresponsabilidad de emitir un juicio, de señalar a una persona, de comentar alguna condición que pone en riesgo el prestigio, el buen nombre, el honor de todos los mexicanos. Yo creo que lo tenemos que hacer, es un debate que no se pierde nada, al contrario, se puede fortalecer, y si en una de ellas algún legislador responsable, progresista, con visión, retoma este tema, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Esto es como el aborto. A ver, yo tengo 5 hijos. Si a mí me preguntan, y me han preguntado mis alumnas, mis alumnos, maestro, ¿usted está de acuerdo con el aborto? No, no estoy de acuerdo con el aborto. Porque pues tengo 5 hijos. ¿Cómo voy a estar en contra del aborto? ¿Cómo voy a estar a favor del aborto? Tengo 5 hijos. Estoy a favor de los derechos de las mujeres a tomar la decisión que quieran sobre su cuerpo. No estoy de acuerdo en que se criminalice la decisión de alguien respecto a algo, siempre y cuando esté en la norma. Si es un derecho hoy ganado, como ese ejemplo del aborto, adelante, que ejerzan el derecho, que exista el derecho. Si eso no se utiliza como herramienta consuetudinaria para que dijeron cualquier comentario en la prensa y lleno de denuncias en las fiscalías por difamación y por calumnia, también hay sanciones para los que mienten al momento de denunciar. Y aquí voy con lo que decías de Xochitl Doring. Xochitl Doring, que yo creo que me corrieron el comentario de que ya amplió la denuncia en mi contra. Xochitl Doring, conocido como el PUJ, precisamente por lo que emitió y lo que dije de él. Me dicen que ya amplió su denuncia en mi contra por maltrato animal. Entonces, bueno, pues vamos a ver si la autoridad le da seriedad a esa denuncia ampliada a Xochitl Doring, precisamente por esa condición, pero él es el ejemplo más claro. Todo lo que hoy dice, amparado en la inmunidad parlamentaria que le otorga, porque toda su vida ha sido diputado, yo creo que debe haber expedientes muy nutridos de cómo se ha desempeñado en su vida, sobre todo en su vida económica, porque con un sueldo de diputado local que ha sido toda su vida, de diputado federal que ha sido toda su vida, ¿podrá darse la vida de lujos con los que vive? ¿Se podrá dar la vida a su familia viviendo en Estados Unidos durante ya décadas como viven? ¿Dónde
está la información de los que ha utilizado como testaferros en los distintos negocios que dice tener, o que dice no tener, más bien dicho. Bueno, pues hay información que dice lo contrario. Y como bien decías, yo participé en el gobierno con mucho orgullo, tanto unos 5 meses en la entonces Administración General de Aduanas y la primera mitad del sexenio del presidente López Obrador como subsecretario de Gobierno de Gobernación, y nos llega información oficial y no oficial, como a todo mundo, respecto a los andares de personas no gratas, como Federico Doring y otros más. Así que yo creo que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y Federico Doring y otros más tienen la cola larguísima. Por ahí hay un video de Alarraqui, donde está ahí en YouTube. Aquí en YouTube está ese video donde dice Alarraqui que a él le ha resultado muy bien mentir en contra de los personajes de Morena y del propio movimiento. Eso le ha traído mayor audiencia, mentir así, abiertamente, búsquenlo, ahí está. Es real. Esta gente está entrenada para ello. Toman cursos, de verdad, es real. Hay una capacitación real de la oposición para mantener las narrativas mediáticas a través de la difamación y la calumnia. Hay países en el mundo donde conservan este derecho a defenderse contra la difamación y la calumnia. Habrá que pensarlo como parte de una agenda legislativa seria, donde estemos de acuerdo sin exacerbar esos límites de la posibilidad de presentar una denuncia y que tenga viabilidad y que no se quede solamente como una simple queja y que eventualmente no suceda nada, sino que el Estado de Derecho esté del lado de los ciudadanos en contra de los abusos en la información, sobre todo cuando se trata de denostar y de perjudicar carreras profesionales. Y pues ese es un tema, hoy curiosamente el Día de la Blasfemia, es un tema muy importante y han querido dañar también a la presidenta Claudia Sheinbaum con todas las atribuciones que le han dado la oposición, los supuestos nexos que se supone ellos en su mundo paralelo creen tener, la información de primera mano de gobiernos extranjeros donde les pasan, imagínate tú ese escenario, ¿no? Que personajes que están en redes sociales les hable alguien de una importante oficina de los Estados Unidos y les filtre un cable, les filtre información confidencial sobre ciertos personajes. Pues eso es absolutamente falso. Yo creo que no hay una sola persona con 2 dedos de frente que se crea esas aseveraciones. La relación bilateral que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con los Estados Unidos va mucho más allá. Hoy el creer que estos personajes de la oposición, que son comediantes involuntarios, ver sus programas es para que la gente se divierta, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas que los ve saben perfectamente bien que lo hacen como un centro de refugio. Es como si fuera un santuario de personas que no tienen mayor que hacer que inventar mentiras. Es como un santuario de los mitómanos, todo lo que hacen en Alarraqui. Y nada más hay que verlos. ¿Quiénes acuden a ese programa? Anabel Hernández, Alarraqui, el Alito. ¿Qué les queda si no hay argumentación? ¿Qué les queda si tienen la más baja aprobación en la historia de las oposiciones que ha habido en México? No ha habido oposición más denostada en los últimos 60 años de nuestro país. De por sí, la oposición que existió hace sexenio y un año, hace 7 años, ¿qué era? Era la oposición que hoy es gobierno, y era una oposición muy dura, muy digna. Era la oposición que empezó a desnudar el antiguo régimen, por eso perdieron, por eso los ciudadanos no les creen nada, y por eso cada vez pierden y pierden y pierden y pierden terreno. Pero ojo, ahí están. Pueden crecer, los enanos crecen. Claro. Y hay que tener cuidado con ello. Por eso es que estas medidas que yo propongo, que yo creo que se tienen que debatir, es momento, ahora que hay mayorías, ahora que hay otra forma de pensar, sin que esto se interprete como un acto de autoritarismo, no, simplemente un derecho más que teníamos en la legislación y que hay que pensar en restaurar, querido Vicente.
Pues estoy al pendiente y más que puesto para ese debate, querido maestro Ricardo Peralta. Te pido por favor que cerremos invitando a esta audiencia diferente e inteligente a tus redes, maestro. Gracias. En Facebook, en Instagram, Ricardo Peralta Saucedo, en TikTok, Maestro Ricardo Peralta, y en la red ex Ricard-Peralta. Muchas gracias, querido Vicente. Saludos a toda la gran audiencia de Sin Censura. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro. El maestro Ricardo Gracias, gracias. Peralta, Hasta luego. hablando con Gracias. nosotros sin censura. Conste que yo le advertí aquí antes de ir con Marx Arriaga. Si tengo a veces voz de profeta, ¿eh? Conste que le advertí aquí. Ya contestó Alito Moreno.